Bienvenidos un día más a Kick and Run. Hoy estamos en este vídeo para hablar, como veis en el título, para hablar sobre si los delanteros han desaparecido. Esa clase media, esos, no sé, pongámonos en Roy Mackay, ¿no? En esos quizás podemos hablar de Forlán. Hablamos quizás de un Sergio Agüero en el Atlético. Una clase media de delanteros que, oye, no eran estrellas mundiales, no eran, no sé, Diego Tristán, por ejemplo, pero te hacían esos 15, a veces 20 goles que te daban, quizás no títulos, pero sí te acercaban un poquito a esa parte alta de la tabla. Y, oye, zona europea, fantástico. Han desaparecido, ahora nos hemos limitado a clase alta, altísima mundial, clase alta y clase baja. Ha desaparecido esos delanteros que para clubes de media tabla les venía muy bien, tampoco pagaban mucho y encima tenían un gran nivel. Bueno, pues este debate lo implantó Frank Guillén estos días atrás, con este tuit preguntando: el fútbol ha perdido a los delanteros de clase media alta. Antes, si no te alcanzaba para un Ronaldo, un Van Nistelrooy o un Adriano, te quedaban los Fornal o los Mackay de turno. Hoy ese escalón intermedio se ha perdido. Hay un vacío gigante entre los Dobbik y los Haaland. ¿Acaso no es Dobbik, por definición, un delantero de media clase, de clase media? Bueno, pues vamos a debatirlo con datos y por supuesto abajo en comentarios espero leeros con vuestras teorías o vuestras opiniones. Empezamos ya con el vídeo. La primera duda que me surgía era si simplemente era un tema de calidad de los delanteros o si era solo un tema de inflación. Nombres que salían, como leíamos ahora Frank Guillén, eran los Forlán o los Mackay de la época. Pero ¿cuánto dinero movieron estos? Para empezar, Forlán apenas movió 40 millones. Podéis verlo aquí en esta imagen. Apenas Forlán se metió en 40 millones en total, en 4 movimientos. Veíamos de Independiente al United, del United al Villarreal, del Villarreal al Atlético y del Atlético al Inter. Apenas movió en su momento 40 millones. O sea, no hay mucho más en esos 4 movimientos. Ahora hablamos de que 40 millones te pagas un Dobbik, que sí es cierto, luego lo veremos más adelante. Sus cifras este año han sido buenas, apenas por esa lesión en el último partido podía haber quedado Pichichi, que no lo queda no, perdón, Dobbik fue Pichichi, que no queda fue Sorloth, pero, pero que te hace números, y Dobbik viene de Ucrania a hacer números, pero claro, 5 grandes ligas, solo un año con el Girona, hablamos de un One Season Wonder. Bueno, pues lo veremos este año. Por ejemplo, hablamos de Mackay también, hablaba Guillén, ¿no? Mackay, aquí tenemos un poco menos, 1 millón menos apenas. Del Vitesse al Tenerife, 6 millones. Del Tenerife al Deportivo, 8 millones. Del Depor al Bayern, ya suma los 20 millones, pero aquí ya tiene sobre unos 30 años. Y luego del Bayern al Feyenoord, se vuelve a Países Bajos, a Holanda, 5 millones. La verdad que otros 40 millones prácticamente en movimiento. Hay que ver que, claro, es otra época. Veíamos aquí a Mackay, principios de los 2000, Forlán prácticamente más de lo mismo. El gran movimiento es 2007-2008, el gran movimiento de Mackay es en la 2003-2004. Prácticamente apenas pasan unos pocos años. Es poco tiempo, es hace ya casi 20 años. Hablamos de casi de 20 años, de 2 décadas de estos movimientos. Y claro, el mercado ha cambiado mucho. Es un gran problema. Ambos, si nos ponemos a mirar, apenas en su total de movimientos han costado menos que lo que ha costado Michael Olise desde el Palace al Bayern. Es loquísimo, son 50 millones que que paga el Bayern por Olise, que es un delantero extremo derecho en realidad, no delantero como tal, pero bueno, extremo derecho de grandísimo potencial, que tiene muy buena pinta, pero que apenas hemos visto 4 meses muy buenos, sí es cierto, pero 4 meses de lo que puede ser, que ni siquiera es, sino lo que más bien vemos que puede ser. Sí es cierto que tiene una gran personalidad, tiene mucha calidad, pero aún no ha demostrado nada. Y el Bayern ya paga 50 millones por él. Claro, el gran movimiento de Forlán fueron 20 millones y Olise posiblemente en su carrera en total, con suerte, no sea ni siquiera su gran movimiento. O sea, es algo espectacular.
sinceramente. Es algo muy, 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 muy loco. Vamos a ver luego más nombres. Apenas un delantero que destaca, por ejemplo, Mateus Cunha, también tenemos ese ejemplo, ¿no? Mateus Cunha tenemos por aquí este ejemplo, que una temporada más o menos interesante, pues en el Hertha de Berlín, con 7 goles y 5 asistencias, el Atlético paga 35 millones. Aquí no aparece el pago, solo sus cifras. Su mejor temporada ha sido esta, con los Wolves, y realmente ha pasado mucho tiempo lesionado. Igual tampoco es ese tipo de delantero goleador, es cierto, pero bueno, este año sí lo ha sido, entre comillas, por supuesto. Pero sí lo ha sido este año. Entonces te queda ahí un poco con eso. ¿Cuánto valdría ahora Cuña? Yo creo que sinceramente los 35 millones que pagó el Atlético ahora sí estarían bien invertidos. Pero claro, por ese Mateus Cuña, muy joven además, ahora tiene 25 años, me parece ridículo. Evidentemente, hablamos de una causa multifactorial, que seguro que tiene que ver con el precio de los jugadores, la aparición de representantes que inflan, por supuesto, y que buscan siempre movimientos, y que si tú lo quieres, pero justo me está llamando este de aquí, ¿no? Este otro club que también lo quiere, que tal. Y también podríamos meter los sobrepagados que llegan a estar algunos jugadores por esa inflación, básicamente, y luego que también afecta a negociaciones del resto. Si tú, por ejemplo, por Mateus Cuña recibiste 35, bueno, pagaron 35 millones en 2019, ponte, no me acuerdo qué año es, no recuerdo qué año es, lo tenemos por aquí. En 2019 lo pagaron en 2021, ¿vale? 2022, perdón, no, 2021, sí, 2021. Pues tú no vas a recibir menos o no querrás recibir menos por un delantero, digo, por ejemplo, te pones a negociar ahora por Wang Hee-chan, ¿no? Ponte en ese supuesto. Claro, ahora Wang Hee-chan, que ha hecho una gran temporada, o Pedro Neto, hablando de los Wolves, no vas a querer recibir menos de 40 millones por cada uno, ni mucho menos. 40, 50. Incluso por Wang Hee-chan, una temporada buena que han sido, pues eso que son 12, 13 goles, su mejor temporada, y tampoco es un delantero goleador, pero bueno, ahí se nos queda. Primero yo creo que deberíamos, definir qué es un delantero de clase mundial y qué es un delantero de clase media. Os voy a dar nombres para ser igual más certeros y poder colocarlo, pues igual una vara de medir, ¿no? Dentro de los delanteros de clase mundial hablamos de los Vinicius, de los Kane, de los Haaland, de los Mbappé. Bueno, Vinicius y Mbappé no son delanteros centros, pero creo que sí entran dentro de esa categoría de delantero atacante de clase mundial. Vinicius además suma números, además de ser un extremo que puede ser asistidor, pero además suma números en cuanto a goles. Mbappé, más de lo mismo. Haaland, Kane, por supuestísimo. Y ahora pues igual te quedas un poco más corto porque con el quinto, en el quinto escalón, esos 4, serían el orden que queráis, un segundo, tercero, cuarto, el quinto ya no es clase mundial, ya queda bastante abajo en cuanto a delanteros, metiendo incluso a Vinicius, ¿vale? Queda ahí un poco. Pero, claro, ¿a quién pondréis vosotros? A mí no se me ocurre, podéis dejarlo abajo en comentarios y lo miramos. Pero claro, como el fútbol es muy presentista y cada año varía, nos queda ahí un poco eso. Por ejemplo, este año, ¿qué me decís? Igual de repente leo un comentario que pone Cole Palmer, que encima es un media punta, que este año juega extremo derecho, pero que es ese media puntita, segundo delantero quizás, pero igual ni eso. Creo que ha jugado mucho arriba este año. Que igual puso en su momento Timo Werner, Luis Openda, este año que también ha estado muy bien. Claro, es que nos queda un poco eso. Y Openda, si no me equivoco, es más extremo, más jugador de banda tipo Vinicius, ¿no? Pero ahí queda, creo que esa estatura de. Ahí dejaría la marca de clase mundial. Creo que hasta ahí sería la lista de jugadores. Pongamos que cercanos al nivel de ese Luis Suárez, de Sergio Agüero, que alguno me dirá Sergio Agüero, pero es el máximo goleador extranjero de la Premier League, o sea, es top mundial, fue top mundial. Por poner algún ejemplo así de hace poco, no hablo de un Benzema, no lo menciono quizás porque siendo un grandísimo delantero fue más jugador que delantero, por explicarlo de alguna forma, ¿no? No quiero tampoco dejarle fuera, pero creo que como delantero, como goleador, ha tenido más un par de años que su carrera completa, que ha sido más pues un generador de juego que otra cosa. La definición que encontramos en cuanto a un tipo que
clase mundial es un tipo que te aporta más de 30 goles, seguramente. 30 goles y asistencias en general, ¿no? Yo creo que un jugador que te hace siempre un mínimo de 20 goles por temporada, que hace siempre más 20 goles, que cerca de 25, se acerca a los 30, máximo goleador de la liga, en su liga, que entre goles y asistencias se puede acercar a los 35, 40 incluso. Un jugador que haga eso con continuidad, yo creo que es lo que llamaría talla mundial. A mí me queda un poco esa definición. Pero si vamos, por ejemplo, a la clase media, ahí ya bajamos, ¿no? Quizás a la mitad, 15 goles por temporada, un jugador que te haga esos 15 goles, que tenga esa media por temporada, que quizás con asistencias, si sumamos un poco todo, 20 goles, asistencias, más 20 goles, asistencias, por ahí andaría, que lo ronde siempre. Yo creo que, evidentemente, importando minutos, ¿no? Que sea, hombre, un jugador que juegue más de 2000 minutos a la temporada, que no entre de suplente, que no sea un revulsivo, creo que anda por ahí. Para ver esto, vamos a priorizar delanteros que lleven, por lo menos, alguna, 2, 3 temporadas dentro de las 5 grandes ligas, que han tenido un rendimiento, un rendimiento regular en los últimos años en las 5 grandes ligas, sin contar, por ejemplo, hablábamos antes de Dovic, vamos a verlo ahora. Aquí tenemos, ha estado en la Serie A, perdón, este es Osimhen, me equivoqué, este es Dovic, ¿dónde lo tengo aquí? A Dovic, aquí lo tenemos. Ha estado este año en la Premier League, pero bueno, pasa por la Premier League ucraniana, Dinamarca, vuelve a Ucrania. Ahí sí, bueno, pues mira, vemos ahí 14, 24, 24 goles. Pero claro, no contaría quizás la liga ucraniana como una gran liga, ¿no? Creo que se me queda ahí, pues dejo un poco eso por ahí. Yo creo que lo entendéis con este ejemplo de Dovic, yo creo. Vamos a ver, por ejemplo, delanteros que quizás andan ahí un poco por la media, ¿no? Igual este ejemplo es un poco media-baja, ¿no? Y hablo de Scamacca, de Gianluca Scamacca. Vemos ahí Países Bajos, Serie B, Serie A. Anda por ahí rulando, siempre. Ahí está Sassuolo, últimos 5 temporadas, ¿eh? Sassuolo, Serie A, prácticamente no juega. Segunda temporada de Sassuolo, 16 goles, nada mal. Luego se va al West Ham, marca 3 goles. Y volviendo a Italia, al Atalanta, marca 13. Hombre, también hay que entender el contexto, ¿no? Aquí, ese año en el West Ham con David Moyes, creo que lo hace muy bien realmente. Pero claro, queda un poco manchado. Yo creo que hizo mejor temporada que Miguel Antonio cuando lo vi jugar. Creo que aportaba mucho más, pero pues bueno, con David Moyes no funcionó. Además que es un delantero mucho más tipo, no referencia, sino más estar en el área y poder dejar al resto de cara para poder rematar segundas jugadas, que un jugador como Miguel Antonio, que es lo que le encanta a David Moyes, que corra y que pilla alguna, ¿no? Es un poco por ahí. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos a Marcus Thuram. Ejemplo de Marcus Thuram que entraría en esta zona, ¿no? Vamos a verle. Ahí está en el Gladbach. Últimas, bueno, 5 temporadas, 10 goles, 8, 3 o 10, 4, 3, 13 goles en el Gladbach. Luego viene la Serie A en el Inter, otros 13 goles. Creo que ese es el tipo de jugadores. Ahora tiene 25 años, puede tener todavía más movimiento. Encima, creo que es ese pues segundo jugador, 2000 y pico minutos, que sea pues bastante regular en cuanto a números, que se acerca a los 15. Oye, pues ronda y veíamos 13 goles, 7 asistencias, 13 goles, 6 asistencias, ¿no? Que te pueda dar ese tipo de números, que te aporte, y al final 20 goles más asistencias, hablamos igual de que 15, 20 puntos al final de la temporada, son muchos puntos. Más nombres. Osimhen, por ejemplo, que también tengo por aquí. Ahí está. Tenemos ahí los números de Osimhen. Pero creo que con Osimhen tenemos igual, aquí podemos ver ya un problema, ¿no? Ahí tenemos Serie A, pues 16, 20, bueno, 12, 13, 10, 14, 26, que es su gran temporada cuando el Napoli gana, que es igual un poco el salto. Pero luego 15, ¿no? Que ronda siempre esa barrera de los 15 goles, rondando siempre pues más los 20 goles, no llegando, pero 20 goles más asistencias. Y como os decía, creo que este es un poco lo que señala el problema, ¿no? O igual el factor del que hablamos con la desaparición de esta clase media. Hablábamos que la clase media era ese tipo de delanteros que no llegaba al nivel de los Van Nistelrooy, de los Ronaldo Nazario, de los Adriano, pero que se quedaba por detrás, ¿no? Que estaba ahí en un nivel por debajo.
y que eran económicamente asequibles para equipos de media tabla. Claro, Osimhen, vemos que su media son 15 goles, pero claro, su precio son 80 millones. Dentro de poco, imagino que antes de que empiece la temporada, llegará el PSG por cerca de 80-90 millones. Eso es clase media. Esa es la clase media actual. También es cierto, contexto Napoli, ¿no? De Laurentiis, cómo negocia de Laurentiis. Entonces, no llega al nivel de Mbappé o Haaland, pero sí que se queda en un escalón por debajo en cuanto a precio. Y un clase media, hablaríamos de que su precio debería ser los 50 millones en la época actual. 50. Gastarte 60 millones en un delantero de media tabla, es un delantero para media tabla que te haga 15 goles, 60 millones, es muchísimo dinero y es muy poco asequible. Por ejemplo, otro gran ejemplo, Oli Watkins. Aquí tenemos sus cifras. Hablamos que el Aston Villa fue a buscarle a segunda división. Y creo que aquí está un poco la cosa, ¿no? Y también, por ejemplo, bueno, no tengo aquí a Gyökeres, ejemplo de Gyökeres, pero es un poco el ejemplo, ¿no? Jugadores que se buscan en equipos de segundas divisiones que, bueno, que quizás buscan ese cazatalento que no ha explotado, pero que está cerca y que puede hacerlo muy bien. Oli Watkins, Gyökeres son un poco el ejemplo, Villa y Sporting de Lisboa. Pero ¿cuánto crees que puede salir ahora Oli Watkins? Llega por 24 millones, 34, 24 son Gyökeres. ¿Cuánto saldría ahora? Gyökeres habla de 100 millones. Después de una temporada en la Liga de Portugal. Oli Watkins, que encima ha llegado a la Eurocopa con Inglaterra y ha sido importante, sin ser determinante generalmente, pero siendo importante, es una locura. Es que al final el gran problema no es que no haya jugadores en segunda línea, yo creo, o de clase media, como queréis llamarlo, sino que sus precios son tan altos que prácticamente cuesta como uno de talla mundial. El mercado funciona diferente. Ya no puedes ir a por delanteros de clase media que ya estén en clase media y que ya te hagan 15, 20 goles, sino igual tienes que ir a por ese delantero que está haciendo buenos números en segundas divisiones, en ligas menores. Hablamos de Eredivisie, hablamos de Ucrania, por ejemplo con Dotbik, ese tipo de jugadores que te cuesten mucho menos y que te puedan dar un gran rendimiento. Por ejemplo similar, Lukaku con el Chelsea. Pero no ahora, por ejemplo. El Chelsea lo hace muy bien. Va por la Bélgica, lo ficha, lo cede, hace buenos números, luego lo vende por mucho dinero al United, al Everton, United, y luego lo va a traer por otros 100 millones. Claro, esto no funciona así. Y el Chelsea aquí no aprendió. Esto creo que es un poco mi idea, ¿no? Lo que yo creo que es el problema. Pero vosotros, ¿qué creéis? ¿Han desaparecido los jugadores de clase media? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál es el factor determinante para esto? ¿El dinero? ¿Los jugadores? ¿Los representantes? Vosotros me decís aquí abajo en comentarios. Nos vemos. Chao.